Pasada estábamos específicamente hablando, comenzamos el tema, ya que hemos venido en el estudio de lo que es la iglesia, o qué es lo que Dios espera de la iglesia. Estuvimos hablando específicamente la semana pasada con respecto a las marcas de una iglesia genuina o las marcas de una iglesia sana. Si recuerdan, lo primero que establecimos hace un par de semanas es que la predicación es bíblica, que tiene que ser una predicación basada en la palabra de Dios y toda la regla de fe, todo lo que la iglesia practica, todo lo que la iglesia cree debe ser derivado específicamente de la palabra del Señor. Y luego, la semana pasada comenzamos a hablar con respecto al gobierno de la iglesia. ¿Cuál es el gobierno que la iglesia ha establecido o qué es lo que la Biblia enseña? Bueno, hicimos un pequeño recorrido, solo para recordar un poco. Hicimos un pequeño recorrido en los versículos del Antiguo Testamento, donde específicamente se nos habla que la forma en la cual Israel era gobernado o en la forma en la cual Israel era administrado era por medio de ancianos. Estos ancianos eran los líderes, y cuando digo ancianos me refiero específicamente a personas que tenían un puesto en un sentido casi como político, eran personas con sabiduría, que conocían la ley, que tomaban decisiones en un sentido administrativas adentro del pueblo. Y ese es el patrón que el Antiguo Testamento nos muestra. Vimos ahí varios versículos a través de todo el Antiguo Testamento. De hecho, creo que solo vimos como 8 y la Biblia está llena. Hay muchísimos más pasajes similares. Y luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos una transición, si se recuerdan, en el cual la palabra ancianos, de alguna forma, repentinamente se comienza a aplicar hacia los líderes de las congregaciones o a los líderes de las iglesias. Y el argumento que yo les hacía es que eso se llama teología bíblica, y es que por medio de la teología bíblica, o sea, hacer un recorrido viendo ciertos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, encontramos un patrón repetitivo a donde se marca muy bien cómo era la forma en la cual la iglesia operaba. Y ahí estuvimos pensando en algunos versículos y me gustaría poder retornar el tema en realidad es muy amplio. Uh, De hecho, en el seminario tuve el privilegio de poder enseñar un curso solo de esto y el tiempo no nos alcanza en el seminario. Eh, Dimos un aproximado de 10 clases, como de 2 horas y media y no se alcanza a cubrir. Pero la mejor forma para poderlo enseñar creo que es, primero, el hecho que la Biblia consistentemente habla de un pastorado o de un grupo de ancianos. Y la idea parece ser tomada del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se aplica hacia la iglesia. Eh, la semana pasada quería comentarles algo y he pasado ahí entre semana buscando un material específicamente solo para decirles esto. Yo les dije la semana pasada y ahora se los voy a mostrar que ciertos pasajes muestran la palabra anciano o la palabra obispo, y parece que cuando nosotros leemos anciano y cuando leemos obispo podemos decir, bueno, no son lo mismo. O incluso la tradición nos puede traicionar un poquito ahí porque podemos decir, entonces un obispo es el que está encima de todos, y nosotros podemos creer que el obispo es superior en un sentido al resto de los ancianos o de los pastores. Pero si usted toma su Biblia y se va a Hechos, capítulo 20,
En Hechos capítulo 20 comenzamos a leer un poco la semana pasada y quizás vamos a pensar un par de cosas que están acá. En Hechos capítulo 20 nosotros tenemos la muy famosa despedida de Pablo de Éfeso. Pablo fue líder, fue anciano, fue pastor en Éfeso. Lo hizo por un periodo aproximadamente de 3 años, según Hechos ahí 20:31. Dice Pablo, por tanto, velad y acordaos que por 3 años, día y noche, no he cesado de amonestar con lágrimas. Y es curioso porque Pablo dice que él ha estado enseñando. Sin embargo, Pablo está hablando con el resto de los líderes de esa congregación. Si se recuerdan, argumentábamos que Pedro dice que él es anciano con el resto de ancianos. Acá podemos ver el mismo patrón que se aplica en el ministerio de Pablo. Pablo siendo un maestro, quien discipulaba, quien enseñaba, quien predicaba el evangelio, quien instruía a la iglesia, está trabajando también con un grupo de personas, porque no tiene lógica que Pablo diga, que el apóstol Pablo haya dicho, bueno, yo he estado acá 3 años enseñándoles, pero que al mismo tiempo él esté hablando con los líderes de la iglesia. Tendríamos que separar a Pablo del liderazgo, cuando en realidad este pasaje parece enseñarnos que Pablo era parte de ese grupo. Lo que sí parece mostrarnos en un sentido es que él tenía la responsabilidad mayormente en la enseñanza. Y en el versículo 17, entonces nosotros encontramos ahí una de las palabras de las cuales hemos estado hablando. Dice el versículo 17 de Hechos 20, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahí esa palabra ancianos específicamente es la palabra presbítero o presbúteros. Y esta palabra normalmente es la idea de alguien que está en autoridad adentro de la iglesia, pero, pero creo que destaca la idea de que es alguien que es maduro en la fe. De hecho, la misma palabra anciano o presbútero se ocupa para hablar de una persona que es mayor en edad, que era de hecho la pregunta que mi hermana Silvia hacía la semana pasada. Mi hermana Silvia me preguntaba, ¿por qué dice anciano? ¿Es porque son mayores de edad? Bueno, la palabra sirve para hablar de alguien que es anciano en edad, pero sirve para alguien que es un anciano de la iglesia, pero lo que destaca es esa característica de que es una persona madura. Destaca la característica que es una persona que tiene responsabilidades en el pueblo del Señor, y por eso se dice un anciano. En el mismo pasaje, y aquí esto es lo precioso, 2, 3 versículos más adelante, si usted sigue leyendo ahí un poquito hacia adelante, en el versículo 28, Pablo vuelve a decir otra cosa y está hablando con la misma gente, y aquí es donde no tenemos que perder la idea. Está hablando con la misma gente. A esta gente el apóstol ya les dijo que son ancianos, ya está establecido que son personas que tienen un puesto de liderazgo. Note ciertas cualidades. Primero, que es plural. No es un anciano, no es singular. Nunca el patrón del Nuevo Testamento enseña que una iglesia deba de contar con un solo líder o un solo maestro. Y eso tiene muchas implicaciones y muchas razones. Y principalmente es el hecho que el trabajo, para trabajar con la iglesia, es técnicamente un trabajo duro que no puede ser cumplido por una sola persona. Pero al mismo tiempo podemos hablar, por ejemplo, de la rendición de cuentas, donde un pastor debe de constantemente tener una relación o una conversación genuina con el pastor, que es su compañero de trabajo, a donde mutuamente ellos se entienden y saben por lo menos a dónde están parados en su vida. Y idealmente lo correcto sería que un pastor pudiese rendirle cuentas a su uh, compañero de trabajo, de hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo lo estás pasando?
¿Tenés algún problema? ¿Te estás descuidando en algo? ¿Puedo ayudarte a orar de alguna forma? Incluso, ¿cómo está tu vida privada? Si está luchando con algo, eso está implicado en esa relación entre ancianos. Es un mutuo rendimiento de cuentas. Pero luego en el versículo 28 vuelve y dice, por tanto, mirad por vosotros. Pablo está diciéndole a los ancianos con los cuales está hablando que primero deben de tener cuidado de sí mismo y luego vamos a hablar de eso. Pero luego les dice algo ahí bien curioso. Pero también deben de mirar por el rebaño por el cual o en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Note cómo antes nos dijo la palabra anciano y ahora tenemos la palabra obispo. Allá la palabra anciano nos está hablando de un hombre maduro en la fe, que en un sentido cuida a los hermanos y está ahí con los hermanos. Pero acá cuando ocupa la palabra obispo, literalmente está hablando de la misma persona, está hablando de un oficio que es similar, pero está destacando otra cualidad. ¿Y cuál es la cualidad? La palabra obispo destaca la cualidad de alguien que es un supervisor. O en un sentido, si quiere entenderlo literalmente, es como alguien que se para y está viendo a un grupo de personas y ve a todo el grupo de personas y en un sentido él está ejerciendo una supervisión sobre los hermanos. En un sentido el obispo es alguien que ha sido puesto al lado para cumplir esa función y obviamente acá, y esto lo hablamos la semana pasada, si usted lee el pasaje, dice que es el Espíritu Santo quien ha puesto aparte a este hombre o a este grupo de hombres para que trabajen como obispo. Han sido puestos por la voluntad de Dios. El Señor en su misericordia ha decidido que esa iglesia, que esa congregación tenga ese grupo de hermanos, y el Señor obviamente sabe mejor que nosotros lo que está haciendo en cada iglesia. Y la idea es que este obispo es no solo un supervisor, sino que está también pendiente de las necesidades de la iglesia y siempre la idea que está pasando es como alguien que está supervisando. Si lo piensa, ok, anciano es un hombre maduro que entiende la escritura, es un hombre que está puesto ahí para en un sentido cuidar el rebaño, y acá la palabra episcopo o obispo es alguien más que está ejerciendo una supervisión. Pero por favor no pierda de su mente esto. Está hablando de la misma persona. En un sentido, la Biblia llama a la misma persona en formas diferentes. Le dice obispo o le dice anciano. Y hay otra palabra que probablemente es la que todos conocemos, que es la palabra pastor. Y esa palabra pastor está también ahí mismo en Hechos. Si ustedes se fijan, dice, mirad, por todo el rebaño. A eso nos da la idea de que si es un rebaño son ovejas. El Espíritu Santo te ha puesto por supervisor para pastorear o para ser pastor de la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces tenemos tres palabras ahí que comúnmente el Nuevo Testamento ocupa: pastor, anciano y obispo. Otra vez, pastor, anciano y obispo. Y las tres palabras están hablando lo mismo, están hablando de la misma persona. Lo único que está haciendo es destacando algo diferente de su función. Está destacando una cualidad diferente de la función del que está hablando. Entonces ya dijimos, otra vez, un presbútero o como lo dijimos, un anciano es alguien que tiene madurez en la fe y es una persona que es líder, que tiene la responsabilidad en la iglesia. Y creo que esto más destaca el aspecto del conocimiento de la palabra y de la responsabilidad.
Cuando hablamos de un obispo, es alguien que supervisa, alguien que tiene ese trabajo específicamente de estar constantemente velando por los hermanos. Y luego se ocupa la palabra pastor o aquel que pastorea, que es lo mismo que es la idea de guiar, solo que esta palabra pastor está destacando más ese concepto de alguien que literalmente o una forma metafórica es como alguien que cuida las ovejas, y es lo que yo les decía la semana pasada, que Pedro destaca del obispo, del anciano, que es alguien que cuida, que alimenta, que lo hace por amor, que no lo hace por obligación, que no lo hace porque él tiene necesidad de hacerlo, sino que lo hace por amor, no por ganancia, lo hace en una forma sacrificial, uh, porque entiende que la iglesia es del Señor, y si él está guiando al pueblo del Señor, él tiene una responsabilidad principalmente con el Señor que lo ha puesto en esa iglesia. Entonces, obispo, anciano y pastor son exactamente la misma persona, es el mismo trabajo, solo que está destacando cualidades diferentes, está destacando algo diferente. Por ejemplo, en Tito está el mismo ejemplo, y si usted quiere lo puede leer. Por ejemplo, en Tito 1:5 es exactamente lo mismo. Dice, ok, te he dejado para que establezcas ancianos. Es la misma idea de presbúteros. Te hemos dejado para que puedas tener ahí ancianos. Estos ancianos eran aquellos que iban a liderar la iglesia. Y luego en el versículo 7 a estos mismos ancianos se le llama obispos en el mismo pasaje de Tito 1. Lo mismo hace Pedro en el pasaje que estábamos hablando la semana pasada, en 1 Pedro 1:5. Él dice que es anciano con los hermanos, pero después dice que también son obispos o son supervisores, otra vez destacando esa madurez espiritual de los hermanos. Entonces, no hay si queremos entender esto, no porque a uno le digamos obispo o porque a uno le digamos anciano o a otro le digamos pastor, significa que uno es superior de otro. Esa idea de jerarquía no cabe adentro de la iglesia o al menos del ministerio como la escritura lo enseña. En un sentido, solo destaca las cualidades o las peculiaridades o particularidades del ministerio que se está haciendo, pero al final es la misma persona. ¿Qué deben de hacer? Bueno, principalmente enseñar, gobernar la iglesia, dirigir la iglesia, incluso pensar qué es lo que la iglesia necesita escuchar. Se entiende que lo que necesita la iglesia es la palabra de Dios, pero hay tiempos a donde probablemente es necesario que la iglesia oiga ciertas cosas que están adentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan cuando la pandemia golpeó, que fue justo en el momento donde yo estaba comenzando a servir con ustedes. Hablamos mucho de los atributos de Dios y destacamos en gran manera la doctrina de la soberanía de Dios, y estudiamos bastante. Por ejemplo, recuerdo haber estudiado más de una ocasión por qué pasan estas cosas, y entendemos que es por el pecado, entendemos que nuestra naturaleza está bajo maldición, la tierra tiene una maldición y la muerte es parte de ello. Y entonces ahí en ese momento hablamos bastante sobre el poder de Dios y sobre cómo Dios maneja su creación. Y también recuerdo que hablamos mucho sobre la confianza en el Señor por medio de sus atributos. Y luego, paulatinamente, hemos regresado al desarrollo de la palabra del Señor, enseñando libros que hablan de muchos temas y específicamente predicando la palabra. Pero también los pastores deben estar orando por los enfermos, deben estar orando por las necesidades de los hermanos. Se puede hacer de diferentes maneras. Pueden estar
guiando la iglesia o apacentándola en una relación un poco más personal. Ellos deben de estar dándole cierta dirección a la iglesia, cómo la iglesia debería de funcionar. Están, o deberían los pastores, o deberíamos los pastores siempre de estar procurando vivir vidas santas, porque en esa forma somos ejemplo para la iglesia. Es parte también de la descripción de lo que el anciano debería de estar haciendo, lo que el líder debería de estar haciendo. Entonces, nosotros entendemos que enseñar, guiar, proteger, exhortar, orar por los unos por los otros, animar con la palabra, todo eso es parte del trabajo que el anciano tiene adentro de la iglesia. Creo que es triste, honestamente. Justo ahora estoy leyendo un librito, estoy haciendo una tarea de un libro. Y el escritor del libro comienza argumentando, dice, qué triste es que ahora los hombres de Dios ya no se ven a sí mismos como pastores, como obispos, como ancianos, sino que ahora se quieren presentar como hombres de negocios que dirigen una iglesia. Se han puesto títulos como que fueran directores de una empresa. La iglesia no es eso. Esos títulos no caben en la iglesia del Señor. O, o incluso hay otros que, que quizás para tomar relevancia o notoriedad ahora ocupan nombres como eh, el apóstol mayor, y he escuchado unos títulos que ahora los hermanos se dan. No, la idea del pastor es un servidor, es alguien que simplemente está cuidando la iglesia. Martin Lloyd Jones Martin Lloyd Jones es un pastor que uh, era, era parte de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia anglicana, y él decía en uno de sus escritos, para mí la tarea principal y más alta y más gloriosa en la iglesia es el de poder predicar y alimentar a las ovejas por medio de la palabra del Señor, porque por medio de la predicación podemos guiar, exhortar, animar, reprender y enseñar a la congregación lo que el Señor quiere para su pueblo. Entonces no crea, y aquí hablo por mis hermanos pastores que genuinamente están haciendo el trabajo, no crea que la idea de, el pastor, hay gente bien, y espero que usted no sea de eso, y si usted es de esos, arrepiéntase. Hay gente bien cruel que dice, no, es que el pastor no hace nada, solo llega a pararse el domingo. Y antes, en algún momento quizás yo pensé así hace mucho tiempo, pero cuando usted piensa en, ok, el pastor normalmente le puede tocar 2 sermones a la semana, eso significa que el pastor tiene que dedicar por lo menos lunes y martes para predicar el miércoles. Y luego tiene que predicar, tiene que prepararse por lo menos jueves, viernes y sábado para predicar el domingo. Claro, para hacer una predicación formal, ¿verdad? Una predicación seria. Hay personas que probablemente pueden dedicar, digamos, todo un día a pasar directamente preparándose, pero eso significa que tenemos que sacrificar otras cosas. Si usted predica el sábado y se preparó jueves, viernes y sábado, probablemente el sábado usted lo podría haber pasado con su familia como pastor, pero usted tomó ese tiempo para prepararse, para llegar el domingo y predicar a los hermanos. Y obviamente no le estoy diciendo, pobrecito, los pastores, no, es parte del llamado. Poder dedicar ese tiempo que uno fácilmente podría, o incluso tomar una siesta el sábado toda la tarde ahí, porque ya pasó toda la semana haciendo otras cosas. Pero no, el hermano está, si es fiel, está genuinamente sentado, preocupado, preparándose para llegar y poder compartir la palabra del Señor. Y eso es solo cuando predica
Y si predica 2 veces y de repente, hermano, mira, fíjate que se murió fulano de tal, podés venir, podés ir. Hermano, mira, el hermano aquel lo acaban de meter preso, hermano, hay que orar por él, hermano, podés hacer esto. Hermano, mira, tenés que venir y dar clase, hermano, tenés que ir y hacer lo otro. Y entonces el trabajo se vuelve un tanto complicado, no es solamente, como decía un vulgar ahí que conocí, que él decía que era pastor y cuando le preguntaron, hermano, ¿y usted cómo hace sus sermones? Ya les he contado esto. No, decía, yo me subo al bus en la terminal a las 7 de la mañana y allá cuando ya voy por el poliedro, decía, saco mi ticket del bus, abro la Biblia, hacía 3 puntos y en 10 minutos él ya había terminado su sermón. Eso es una grosería, eso es una vulgaridad, eso es perdóname la palabra, eso es un patán. Porque en 3, 5 minutos, 10 minutos, usted no puede hacer una enseñanza y una exhortación que vaya a ser basada en la palabra del Señor, ni a menos que el hombre fuera computadora, ¿verdad? Tal vez así le creería. Pero usted sabe que ese no es el caso. Bueno, eso es por un lado. Eso es parte, y hemos estado hablando solamente del trabajo del pastor. Pero ahora quiero que piensen en otra cosa. Por ejemplo, acá en el mismo pasaje que estamos leyendo, que es en Hechos 20, Pablo nos presenta ciertas cualidades del hombre de Dios. Por ejemplo, en el versículo 18, él dice, cuando vinieron a él les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día. Primero dice, serví al Señor con toda humildad. Él fue una persona que estuvo a cargo de la iglesia, que estuvo guiando la congregación. Esa idea de cómo me he comportado en medio de ustedes es precisamente, ustedes saben que cuando estuve con ustedes, yo caminé en cierta forma. Pasé con ustedes 3 años. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Pasé con ustedes, mi caminar, la forma en la que yo me conduje fue una forma correcta. En otras palabras, él está diciendo, los 3 años que me vieron, los 3 años fui ejemplo para ustedes. Nunca fui un pastor controversial ahí que andaba apoyando cosas raras. Nunca fui alguien que enseñara cosas extrañas tampoco, sino que siempre, de hecho, la palabra que ocupa en el versículo 19, cuando dice sirviendo al Señor con toda humildad, él literalmente les dice, yo fui su esclavo en el Señor. Yo fui un esclavo para ustedes. Y fui sencillo, no fui complicado, no anduve con tantos rollos, yo me puse a servir como el esclavo más bajo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, lo cual nos habla del carácter del hombre de Dios. Es un servidor, es una persona que simplemente, uh, es curioso cómo el apóstol lo transmite. Él no estima su vida como algo a lo cual decir, miren, yo soy el pastor, y entonces ustedes deben de servirme a mí porque yo soy el grande. No, Pablo dice, yo fui un esclavo suyo. Yo fui como un esclavo y caminé en humildad con ustedes. Yo nunca busqué lo mío, sino que yo les serví día y noche. Y eso habla mucho del carácter del hombre de Dios. Y no solo sirvió, fíjense, sino que sirvió con humildad, porque cualquiera podría servir y así como, ni modo, hay que hacerlo estos hermanos. No, su corazón fue humilde. Sirvió con toda humildad y note que el apóstol tuvo que sufrir en el ministerio, y dice, serví en el 19, sirviendo al Señor con humildad y con lágrimas y con pruebas que me han venido y me han perseguido los judíos. Está hablando
carácter sacrificial del ministerio. Yo a mi esposa a veces le hago la pregunta y gracias a Dios hasta ahorita nunca me ha dicho otra cosa. Digo, si vos supieras lo que significaba estar con alguien que está en el ministerio, ¿te volverías a casar o estarías dispuesto a, a decir, no, quizás no, es muy difícil. Eh, siempre está en reuniones, siempre anda con otros hermanos, siempre anda enseñando en otro lado, siempre anda sirviendo por otro lado. Los hermanos siempre a veces toman parte de su tiempo, siempre está buscando que la iglesia pueda caminar y eso toma tiempo, ¿no? Y ahí solo estoy hablando en el sentido familiar. A veces probablemente incluso la misma familia del pastor o la esposa del pastor o los hijos del pastor podrían pensar, papá, mamá, papá, amor, hijo, mira, en esta iglesia no te valoran. Y el pastor podría decir, si yo soy el hombre de Dios y no me valoran, y ser grosero con los hermanos. Pero no, Pablo dice, yo fui un esclavo, un servidor, fui humilde, no busqué lo mío, el pastor no busca lo suyo, no está siguiendo su propia agenda, no se está avanzando a sí mismo, no quiere hacer un nombre para sí mismo. El pastor genuino quiere que los hermanos puedan ver a Cristo y quiere apuntar hacia arriba, quiere que los hermanos puedan caminar en el temor del Señor. Me llama la atención porque Pablo dice con muchas lágrimas. Quizás no, siempre nos imaginamos a Pablo como este hombre bien fuerte. Me persiguieron, he llorado con mis hermanos que han sufrido, he llorado cuando he visto caer hermanos en pecado y me parte el corazón ver familias destruidas producto del pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque el pastor genuinamente ama al pueblo al que está sirviendo. Y tuve asechanzas, me persiguieron los judíos. El versículo 20 dice, y como nada que fuese útil, yo no he rehuido a anunciarles y a enseñarles. Nunca he buscado lo mismo, lo mío propio, sino por el contrario, siempre he estado enseñando, siempre he estado dándoles instrucción, siempre he estado enfrente de todos hablando lo que la palabra del Señor dice, he estado en sus casas, me he dedicado a predicar, me he dedicado a enseñar, he testificado el Evangelio, he predicado el Evangelio. Mira el versículo 23, dice el Espíritu me ha dado testimonio que a donde voy a sufrir tribulación. Él dice, bueno, yo voy a ir a predicar y yo sé que voy a sufrir por causa del Evangelio, pero eso no detuvo a Pablo. ¿Por qué? Porque él era un servidor, porque él no estimaba su vida como algo tan alto. Él, así como el Señor nos da el ejemplo que él vino a servir y no a ser servido y a poner su vida por los demás, es la misma enseñanza que Pablo está tomando. Yo soy un servidor, yo quiero servir, estoy dispuesto a deponer mi vida por amor a los hermanos, pero primero el Señor me mostró que ese es el camino correcto. Amar, perdonar, sufrir, seguir adelante. Mira el versículo 24. En ninguna cosa hago caso. Yo no estimo mi vida para mí mismo. No creo que mi vida valga tanto. No creo que mi vida sea tan preciosa. No tengo tanto, no me tengo a mí mismo en tan alta estima como para decir, yo no me voy a sacrificar por ellos. Por el contrario, él dice, no, yo lo voy a hacer porque yo quiero terminar mi carrera, yo quiero presentarme delante del Señor. Esa idea ahí que él pone,
dice, acabe mi carrera, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Esa palabra es muy interesante. Porque él está diciendo, yo fui comisionado por Dios. El Señor me dio una tarea. Y en el versículo 28 les recuerda a los ancianos que ellos tienen una tarea. Si usted lee el versículo 24 otra vez, dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El Señor me llamó y Él me puso en el ministerio para dar testimonio del Evangelio. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando va a ver más mi rostro. Por tanto, yo les digo este día de ahora, estoy limpio de su sangre porque yo no he rehuido a predicarles todo el consejo de Dios. Así que, cuídense ustedes mismos y cuiden el rebaño del Señor, por el cual el Señor les ha puesto por obispo. Y esa iglesia es del Señor. Note cómo él dice, ustedes también han sido llamados, los líderes han sido llamados, y el Señor les ha dado una responsabilidad. Y si tienen esa responsabilidad, y aquí dice que la responsabilidad es supervisar, pastorear, guiar a la iglesia. Note, lo resaltábamos la semana pasada, la iglesia del Señor. No es la iglesia del pastor. Esa iglesia no pertenece al pastor. Y se los dije con mucho énfasis la semana pasada, todo pastor que quiera clamar que la congregación, que las ovejas, que esa iglesia le pertenece y por lo tanto él puede querer manipular, maltratar, ser grosero, abusivo, sacar beneficio deshonesto de los hermanos. Él se está sentando y está queriendo ocupar el lugar de Dios y ese pastor debería de arrepentirse y tener miedo porque está ocupando un lugar que no le corresponde. Porque la iglesia es del Señor y Pablo dice, el Señor la ganó con su sangre. El pueblo de Dios, esa iglesia, ya lo dijimos al inicio, su precio ha sido obtenido por medio de la sangre del Hijo de Dios. El Señor compró esa iglesia para él. Entonces Pablo destaca mucho la humildad del hombre de Dios. Y ojo que también vale la pena aclarar, humildad, hermano, no significa que así como nosotros creemos a veces culturalmente, no, él es bien humilde, pero nosotros entendemos humildad, a veces lo entendemos como un sinónimo de pobreza material, por ejemplo. No, el hermano bien humilde. Y usted dice eso y tal vez el hermano no tiene nada de humilde, sino que lo que tiene es necesidad económica. La necesidad económica no es sinónimo de humildad. No, no, no tiene correlación. ¿Sabes? Si se lo podría decir. Creo que la idea bíblica en realidad de la, am, de la humildad es, primero, aquel que verdaderamente es humilde se pone de acuerdo con Dios. ¿En qué sentido? Bueno, él es delante de Dios quien debe de ser. Él reconoce delante de Dios su condición. Es, en realidad la humildad es una actitud que los hermanos, o que se nos llama en realidad todos los creyentes a tener. Y la idea de ser humilde conlleva, por ejemplo, humilde es alguien que escucha un consejo. Humilde es alguien que reconoce cuando ve la culpa y dice, ok, esto está malo, Dios llama malo a esto, o Dios no quiere que esto sea una práctica en mi vida y por lo tanto voy donde Dios, le digo, Señor, entiendo, perdóname, me pongo de acuerdo con Dios y ahora obedezco y me someto a Dios. Esa es la idea de humildad. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, la humildad está en contraste a la arrogancia.
¿Y qué es un arrogante o qué es un orgulloso? Alguien que no escucha razón, hermano. Si alguien habla a su sentido, si alguien habla a su oído y le dice, mira, esto está malo por esto, por esto, por esto, por esto, la Biblia dice esto, esto y esto. Si usted dice, no puede ser, o usted dice, no, no te creo, o usted dice, no me importa lo que diga la Biblia, yo quiero hacerlo a mi manera, usted es un arrogante y usted es un orgulloso. Dos, en Filipenses capítulo 2 se nos presenta el mayor ejemplo de humildad. ¿Y sabe cuál es el mayor ejemplo de humildad según la Escritura? Es alguien que viene a servir, alguien que está dispuesto a servir hasta lo más bajo, alguien que está dispuesto a no creerse superior a los hermanos. Eso es humildad. No entienda la humildad como pobreza, como algo económico. Y creo que muchos cometemos ese error. Yo lo hago, no, pobrecito, bien humildito. Y a veces la gente no tiene nada de humilde, aunque tenga necesidad económica. Aunque ande vestido roto, eso no hace humilde a una persona. O decimos, es de extracto humilde, estamos diciendo, esa persona es pobre económicamente, pero hay mucho persona que tiene carencia económica que es orgulloso, así como hay mucha gente que tiene dinero que es humilde, no tiene relación, o al menos bíblicamente, podríamos decir, el concepto no hay que transversarlo. Una persona humilde es alguien que tiene una relación de cercanía con el Señor y por lo tanto él vive siempre bajando su actitud, bajando su conducta, bajando su entendimiento de las cosas y dice, ok, no estoy en lo correcto, la forma en la que estoy pensando de esto no es correcta, prefiero la forma de Dios y me someto a Dios, entonces está siendo una persona humilde. Es una persona que se considera pequeña en un sentido, es una persona que no cree que él es la mamá de Tarzán, como decían, que no cree que es que valga mucho, que no se da un gran valor y como Johnny Bravo, vean, mírenme, yo todo lo puedo, yo soy perfecto, yo lo sé todo, nadie me puede cuestionar, yo soy absoluto y no, sabemos que eso es incorrecto. Esa es una de las cualidades del hombre de Dios. Pero luego, y voy a terminar con esto porque ya se nos volvió a ir el tiempo. En Tito, por ejemplo, tenemos una lista de cualidades y esto lo hablamos la semana pasada. Y aquí es donde se pone bien interesante el liderazgo y el pastorado. Porque Pablo le dice a Tito en Tito 1, por esta causa te dejé en Creta. Primero te dejé para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en las ciudades como yo te mandé. Pablo le ha dado una comisión a Tito. Tito tiene que ir y primero enderezar la doctrina, enderezar las iglesias que parece que están con deficiencias y cada iglesia debería de tener un grupo de ancianos, note, ancianos en cada ciudad. Y comienza él diciendo, bueno, y estos ancianos, si usted se fija ahí, la cláusula dice, como yo te mandé. Sí, sí ve eso en su Biblia, hermano. Espero que le esté leyendo en Tito 1. Dice, como yo te mandé. O sea, que en un sentido podemos entender que Tito ha sido instruido en cuál es el carácter del hombre de Dios, cómo debe de ser el hombre de Dios. Literalmente, Pablo le está diciendo a Tito, así como yo te ordené, o así como yo te dije, así deben de ser los hombres de Dios. O estas cualidades deben de estar presentes en los ancianos. Y ojo, cuando digo presentes, no estoy diciendo que debe de ser perfecto en ellas,
porque no hay pastor perfecto ni anciano perfecto. Pero lo que está destacando es que al menos deberían de parecerse a algo así, o deberían de verse en esta forma. Y creo que el primero es el más difícil de todos, porque le dice, ok, los ancianos estén, o los ancianos tienen que ser irreprensibles. Y la gramática es bien preciosa, dice literalmente el que sea, o el que es, o el que está siendo irreprensible. Esa es la idea de el que fuere irreprensible. Es el verbo ser o estar. Está diciendo la cualidad principal del anciano es que constantemente, diariamente o muy regularmente, este anciano debe ser una persona que es irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Bueno, irreprensible es básicamente una persona a la cual está libre de acusaciones. Y ojo que usted puede acusar a quien sea de lo que sea, hermano. ¿Sí? Pero la idea de que está libre de acusaciones es que su carácter normalmente está caracterizado porque no tiene un desorden. ¿Sí? Esa es la idea de ser irreprensible. Es un líder que no se puede señalar y decir, ese pastor sí que es un gran pecador. ¿Por qué? Vieras todo lo que lo vi haciendo, todo lo que estaba diciendo, vieras todas las cosas que andaba haciendo. Y usted sabe que es fácil en realidad señalar a alguien. Y hay que pensar en realidad muy bien en esto, porque a veces nosotros señalamos sin saber. Por eso, de hecho, en Timoteo se le manda y se le dice, no permitas o no dejes que acusen a un anciano sin pruebas. Esa es la idea. Usted puede hablar, si quiere, no le recomiendo que lo haga porque es pecado, pero usted puede hablar mal de cualquier pastor, cualquier líder o de cualquier hermano. O puede decir, ese pastor es blasfemo o es un hereje o es un pecador. Ok, la pregunta sería, ¿por qué? Si usted me dice, bueno, fulano de tal es un tremendo hereje, ok, ¿por qué? Ah, ok. Primero, porque enseña tal doctrina que es antibíblica. Segundo, porque sostenidamente ha sido dado a las ganancias deshonestas, su ministerio está basado en el dinero, porque tiene acusaciones jurídicas, ya estamos hablando algo diferente, ¿no? Pero lo que está diciendo ahí entonces el apóstol es que esa cualidad debe de estar ahí, que sus faltas o sus pecados no sean tan graves al punto en el cual usted diga, yo para tener un pastor así mejor no soy cristiano. o para ser como ese pastor de loco, de vulgar, de bayunco y todo lo que... No, no, así no. No, estamos mejor allá, dice la gente. En un sentido tiene que acompañar esa idea de, ok, si el pastor no practica lo que predica, mejor tengamos cuidado con él, porque es como un fariseo. Los fariseos decían, hagan todo lo que yo les digo, pero no vivan como yo quiero o como yo vivo. No. La idea, literalmente, hermano, si lo quiere, es como una taza, por ejemplo, como este botecito que tengo aquí de gel. La idea de irreprensible es, si esto fuera una taza y tuviera acá ¿cómo se llama? Una orejita o tuviera acá para poderlo agarrar. Algo que es reprensible, usted lo puede sostener y usted puede moverlo y puede hacerlo para cualquier lado. Algo irreprensible es que básicamente usted lo quiere tomar y simple y sencillamente se cae.
Por eso es irreprensible, o en otras palabras, algo que no puede ser agarrado, algo que no puede ser acusado, algo que no puede ser señalado, o que si lo señalan, por lo menos usted se dé cuenta de que en realidad ese hombre está libre de ese pecado del cual lo están acusando y no es nada más que una calumnia. Y Pablo presenta así la necesidad de que lo primero que el hombre de Dios debe de ser es alguien que no pueda ser reprensible, alguien que es irreprensible. Y ojo que, bueno, ya se nos acabó el tiempo y aquí vamos a terminar, solo decirle esto, que el resto de requisitos, al menos en Tito, por ejemplo, que sea marido de una sola mujer, que sus hijos no estén acusados de rebeldía ni de solución, que sea un buen administrador, que no sea soberbio, que no sea dado al vino, que no se agarre literalmente a puños con alguien, que no sea deshonesto, que sea amante de lo bueno, que sea sobrio, justo, santo. Parece que en el pasaje la idea de irreprensible aplica a todo. Si me entiende en esta manera, es como decir, ok, con respecto a su familia, debe ser irreprensible. Por ejemplo, el pastor debe ser marido de una sola mujer, lo cual implica que ese hombre, si es divorciado o si es un infiel o si es promiscuo, ese hombre está descalificado del ministerio porque no ha mostrado la irreprensibilidad con su esposa. Si es dado a la pornografía, si es dado a la sexualidad, si es una persona que no se puede controlar a sí mismo únicamente con su esposa, entonces esa persona no es irreprensible. Del mismo lado, si sus hijos están acusados de tremendos pecados, es porque este hombre no ha sido irreprensible con respecto a sus hijos. Entonces mejor debería de dedicarse a su hijo y dejar la grey del Señor. No estoy diciendo que el pastor está pecando en ese sentido, pero obviamente él tiene otras prioridades. Por ejemplo, si es un mal administrador, es exactamente lo mismo. Si es malo administrando la iglesia y es despilfarra el dinero, entonces no es alguien que nosotros queramos ahí. Por ejemplo, si el pastor es un iracundo, si se pelea con todo el mundo, si se grita malas palabras, si se anda empujando con todo el mundo, que de hecho está pegado con la palabra ser pendenciero, que es alguien que literalmente, pendenciero es alguien que se remanga valga la redundancia, se remanga las mangas y está listo para irse a los puños o a los trompones con alguien en buen salvadoreño. Ya perdió ese carácter de irreprensible. Y el pasaje sigue dando todas esas cualidades que un anciano y un líder debería de tener, hermano. Pero vamos a seguir, Dios mediante, y terminamos la próxima semana. Perdón que me pasé un par de minutitos. Si alguien tiene una pregunta, pues la puede hacer. Y si no, oramos y podríamos la próxima semana pensar más en estas cosas, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos. Señor, te agradecemos porque por medio de estos discipulados podemos ver estas marcas de la iglesia genuina, de la iglesia bíblica, de la iglesia que te honra, Señor. Es un cuerpo de creyentes que ha sido lavado por tu sangre, es un cuerpo de creyentes que se reúnen semana a semana, que están en adoración juntos, pero primero, Señor, están dispuestos a venir abajo de tu palabra y la enseñanza fiel de tu palabra. Y número dos, Señor, que esa iglesia tiene un grupo de ancianos, un grupo de líderes que fielmente están predicando tu palabra, Señor. Sabemos que hay más marcas y oramos, Señor, que puedas ayudarnos a entenderlas y que como iglesia podamos vivirlas, así como el bautizo, Señor,
la comunión, la adoración que deberíamos de practicar y todo. Muchas cosas que es necesario entender, Señor, por qué lo hacemos o por qué la iglesia practica o hace ciertas cosas que son propias y son características de una iglesia genuina. Señor, ayúdanos por medio de este estudio. Señor, también oramos por el día domingo, porque podamos aprender de tu palabra, porque podamos entender lo que ese pasaje de Efesios que estamos enseñando nos dice. Oramos también, Señor, porque puedas traer también a Pastor Mauri el día domingo, Señor, que podamos estar ya juntos en la reunión, que pueda ser parte de la adoración que vamos a tener ese día, Señor, y oramos por la bendición y el testimonio que mi hermana Pati daba, Señor. Te agradecemos por eso. Sabemos que tomó tiempo y ellos teniendo familia allá, Señor, es una gran bendición que ellos puedan compartir ese tiempo allá. Oramos que puedas traerles con toda clase de bienes y que puedas bendecirlos, Señor. Oramos también por mis hermanos que están en aflicción, cualquier hermano, Señor, que en este momento tiene quebrantada su salud o que está recuperándose. Oramos por mi hermana Milita, Señor, por sus ojos que pueda completamente ser restaurados. Oramos por Pastor Jaime, Señor, allá en esta prueba que está pasando. Señor, que tú puedas hacer con él, Señor, y puedas animar su corazón y que tú puedas, Padre, recordarle a cada momento tu palabra. Oramos oro, Señor, por muchos de mis compañeros y pastores, amigos que están enfermos, problemas del corazón, por mi hermana Flor, Señor, por su condición, que tú también puedas hacer con ellos. Señor, y cualquier hermano que tú sepas lo que tú sabes, lo que pasa en sus corazones, en sus necesidades, que tú puedas hacer con ellos, que tú puedas darles conforme a sus necesidades. Señor, que sin tu misericordia tú decides sanarles o regalarles una provisión o hacer algo en su vida, Señor, que mis hermanos puedan reconocer y glorificar tu nombre y testificar, Señor, que tú has mostrado tu misericordia y tus maravillas en sus vidas, Señor, y te pedimos y oramos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bendiciones a todos, hermanos.